Hola, buenas noches. Mi nombre es Sandra Tobar García. Soy alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con matrícula 20003419. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Derecho. El reto que presento es la personalidad y su validación ante el registro civil del módulo de Derecho de Personas y Familia, cuyo asesor educativo es el doctor Ricardo Brígido Moreno. Y bueno, a continuación hablaremos sobre los atributos de la personalidad. Estos se obtienen al nacer y se pierden con la muerte. Pero para entender estos atributos retomaremos a Treviño 2002, que afirma que la personalidad significa que el sujeto puede actuar en el campo del derecho, es decir, la proyección del ser humano en el ámbito jurídico, una mera posibilidad abstracta para actuar como sujeto activo o pasivo en la infinita gama de relaciones jurídicas que puedan presentarse. Del Mazo 2011 señala que la constitución jurídica de la persona tiene 5 elementos reglados legalmente con el fin de poder reconocerla. Estos elementos son estructurales de su individualidad y se les denomina atributos. Por tanto, podemos decir que se denominan atributos de la personalidad a las cualidades o propiedades del ser jurídico por medio de las cuales el sujeto, persona, pueden individualizarse y formar parte de la relación de derecho. Es decir, que son calidades dependientes e inseparables del ente personal, de manera que no pueden existir sino en él, y éste no puede ser sin revestir esas mismas propiedades. Los atributos que se describirán son nombre, domicilio, estado civil y capacidad. Del Mazo 2011 define el nombre como el conjunto de palabras que muestran a alguien personal y distinto frente a los demás. En pocas palabras, es la designación exclusiva que corresponde a cada persona y está constituido por dos elementos. El prenombre o nombre de pila, que es el vocativo individual que identifica a la persona dentro del grupo familiar, y el apellido o nombre de la familia, que indica a la familia a la cual pertenece la persona que lo ostenta y es común a todos los miembros que la componen. El Código Civil del Estado de Guanajuato, en su artículo 68, señala que el nombre será constituido por el nombre propio y el primer y segundo apellidos. Deberán presentarse ante la oficialía del registro civil para levantar el acta correspondiente, que en este caso es acta de nacimiento. Domicilio. El Código Civil del Estado de Guanajuato, en los artículos 28, 29 y 31, define que el domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él. A falta de este, sería el lugar en el que tiene el principal asiento de sus negocios. Y bueno, en caso de que faltara uno u otro, el lugar en el que se halle. El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia. El hecho de inscribirse en el padrón municipal pone de manifiesto y prueba plenamente el propósito de domiciliarse en ese municipio. Estado civil. Del Mazo 2011 afirma que se denomina Estado a la situación o posición jurídica de la persona en la sociedad y frente a las demás personas. También puede ser definido como el conjunto de cualidades que la ley tiene en cuenta para atribuirles efectos jurídicos. El Estado no solo contribuye a definir a la persona desde el punto de vista jurídico, con los restantes atributos, sino que al caracterizarla como un modo de ser frente a la sociedad por causa de sus vínculos filiatorios, sanguíneos, adoptivos o por afinidad, es el hito primordial del cual nace una serie de derechos y obligaciones que son propios de esos vínculos. En otras palabras, el hecho de ser hijo, cónyuge, hermano, madre, etcétera, determina por sí una serie de derechos y obligaciones que se derivan de esos vínculos. El artículo 47 del Código Civil del Estado de Guanajuato dispone que las personas solo se comprueban que el estado civil solo se comprueba con las actas del registro civil. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobar este estado, salvo los casos expresamente exceptuados en la ley. Capacidad. Respecto a la capacidad del Mazo 2011 señala que la capacidad como atributo de la personalidad es el más típico atributo de la persona, ya que sirve precisamente para definirla como tal.
desde el ángulo del derecho porque es el único atributo que no solo hace a la naturaleza, sino también a la esencia de la personalidad. O sea, no se trata de una calidad que conviene o se conforma a la noción de persona, del derecho, sino que integra sustancialmente esa misma noción. Es importante distinguir este concepto del que corresponde la capacidad de hecho, que consiste en la aptitud de las personas naturales para actuar por sí mismas en la vida civil. Sea cual fuere, se trata de una aptitud del sujeto destinada a actuarse, es decir, a pasar de la potencia al acto. Además, está vinculada solo a la realización de actos lícitos. Para Galindo Garfias Entreviño 2002, capacidad es tanto la aptitud de una persona para adquirir derechos y asumir obligaciones, como la responsabilidad de que dicha persona pueda ejercitar esos derechos y cumplir sus obligaciones al mismo tiempo. En conclusión, todos los seres humanos cuentan con características que los distinguen unos de otros, pero lo que los hace ser sujetos jurídicos son los atributos de esas personas. Estos son, entre otros, como ya lo vimos, nombre, dirección, estado civil, capacidad, etcétera. Estos atributos dan identidad a cada individuo, además de que implican derechos y obligaciones. Y no hay que olvidar que se obtienen al nacer y que la personalidad jurídica se extingue con la muerte. Muchas gracias.